Saludos amigos de la actualidad deportiva de Listín Diario. Vamos a iniciar esta noche de lunes, unas conversaciones con ejecutivos de la pelota invernal dominicana. Ustedes saben que ya el torneo empieza el día 15, sábado 15 de este mes de octubre. Y vamos a estar intercambiando a ver cuáles son las perspectivas de cada equipo, tanto desde el punto de vista de los managers como de los gerentes generales. A mi derecha me acompaña Marcos Nivar, compañero de reportero deportivo del Listín Diario, y también pues estará participando Carlos Moreta, reportero, analista de Listín Diario. Esta noche pues vamos a comenzar este conversatorio con Jesús Mejía, gerente general de los Gigantes del Cibao, y no es casualidad que comencemos con Jesús porque es el gerente campeón del pasado torneo 2021-2022. Muy buenas, Jesús, de parte de Listín Diario, la sección de deporte y esta actualidad deportiva. Buenas a todos, don Héctor. Y nada, como usted dijo, ya preparándonos para ese torneo que arranca el próximo día 15. Bien avanzados los entrenamientos, pero ahí vamos, preparándonos para tratar de arrancar fuerte el primer día de temporada. Ok, ya en el tercer año, Jesús, el tercer torneo de la pandemia, vamos a decirlo así, este va a ser ya con un ambiente sumamente despejado. Hubo un primer torneo de, creo, de 30 juegos, un segundo torneo de 40, el torneo pasa de ahora, pues nos vamos al calendario normal, tradicional de 50 juegos. Ahora eso, un primer cuestionamiento te hago, ¿eso origina una estructura diferente para ustedes, los gerentes en la oficina, una planificación diferente, porque el espacio ahora va a ser más largo? ¿Cómo se proyecta eso entonces? No solo más largo, sino también que se va a jugar proporcionalmente en menos tiempo, vamos a tener menos días libres. Y sí, es algo a lo que uno tiene que ajustarse de manera estratégica, impacta tanto en la conformación del equipo de nativos como en la contratación de importados, porque si bien sabemos que la liga de nosotros ya de por sí tiene muchas limitaciones, aparte del hecho de que las lesiones son parte del juego, este asunto ahora de tantos juegos corridos y de regresar a los 50 juegos nos obliga a prepararnos con mucha profundidad, sobre todo en el área del picheo. Sí, y también en el área de posición, porque una semana no tenga 6 partidos corridos no va a ser justo ni siquiera para los jugadores jóvenes que estén en plenitud de condiciones, tú tirarlo ahí a jugar los 6 días corridos. Quizás una semana lo puedas hacer común, pero en la próxima no. Entonces nos estamos preparando con profundidad. Para nosotros no ha sido tan difícil, porque desde que asumimos la gerencia en el 2020 es lo que hemos estado haciendo, siempre teniendo jugadores quizá de más, que la gente lo entiende así, pero que realmente es solo para prepararnos para estos tipos de traumas, este tipo de imprevistos. Y yo creo que las cosas que hemos pasado en los últimos 2 años nos han preparado para este torneo. No sé si ustedes se acuerdan que en el primer torneo de la pandemia, en el 2020, fuimos afectados por un brote del virus en mediados de temporada, tuvimos que parar 2 semanas sin jugar y luego regresar y jugar unos 18 partidos en 16 días, con tandas de doble juego sin días libres. Yo creo que esas experiencias nos han preparado para poder enfrentar lo que viene. Entonces, Jesús, el hecho de que se va a jugar más días, menos días de descanso, ¿introduce algún cambio en el reglamento para el roster semanal o el roster diario en cuanto a cantidad de jugadores disponibles se refiere? ¿Hay cambios? No, realmente no. Es la misma cantidad del año pasado, pero ya esos rosters tienen cierta flexibilidad que se arrastra desde el 2020, que fue el primer año de la pandemia, que nos permite ya sí ser flexibles y hacer algunos cambios necesarios. Un año, Jesús, muy buenas noches. El hecho de también estar antecediendo a un año de Clásico Mundial es interesante. En la Liga Dominicana de Béisbol, la última edición fue 2017. Tú todavía no estabas participando en las operaciones de los Gigantes. Pero, ¿qué tan importante, qué tan especial es, teniendo en consideración de que hay muchos peloteros de calibre de grandes ligas que quizás se van a poner también el uniforme? Es una realidad y es algo para lo que nos estamos preparando, simplemente teniendo las puertas abiertas. No es nuestra filosofía contar mucho con esos grandes ligas. No porque ellos no quieran jugar, sino porque dependen de muchos factores. Quizá un jugador X tiene la intención de jugar en el clásico y jugar invierno, pero lo cambian o firma una extensión de contrato y ya el equipo de grandes ligas
le cambia esos planes. O sea que siempre nos gusta ser realistas, contar con lo que tenemos, con Grandes Ligas que están bien cerca, pero sí es una realidad que más Grandes Ligas este año han externado su interés de participar, como es el caso, por ejemplo, de Ketel Marte, Leury García, incluso el mismo Jim Segura ha conversado con nosotros, pero nosotros tenemos también otra particularidad como equipo, que es que tenemos un núcleo de Grandes Ligas que sí va a jugar independientemente de clásicos, ¿no? Como por ejemplo José Sirí, Marcelo Zuna. Yo creo que el mismo Leury García, que ya lo mencioné, cae dentro de ese grupo, que es núcleo del Ya equipo actual. confirmó Marcelo Zuna, Jesús. Sí, Marcelo Zuna incluso hoy lo dijo públicamente, pero ha conversado con nosotros, tanto conmigo, con el manager, como con el presidente del equipo, y siempre ha dicho que luego que él termine sus compromisos con los Bravos de Atlanta y descanse unos días, va a integrarse con nosotros. Lo proyectamos quizás para la misma fecha del año pasado, mediados de noviembre, pudiera ser un poco antes o un poco después. Pero así vemos nosotros el tema de los Grandes Ligas. Nosotros nos gusta tener un equipo blindado de invierno, ya sea vía nativos importados, y ya esos Grandes Ligas que se integren, abrirle un espacio. Quizá no esperarlos, no por ellos, sino porque es que dependen de muchos factores ajenos a la voluntad de ellos. Ok, Moreta. Retomando el tema principal sobre lo largo, ¿no? Que será el torneo de Lidón esta vez. La postemporada de Grandes Ligas igual lo será, teniendo mayores equipos que irán a postemporada y por ende un calendario más, no más amplio. Y por eso mencionaban jugadores como José Sirí, y yo le agrego otros como Hanser Alberto, que sus equipos, en este caso Rays de Tampa Bay y Dodgers de Los Ángeles, estarán yendo seguro, ¿no? O ya en su paso para la postemporada de Grandes Ligas. A medida que esos jugadores se quieran, ¿no? Integrar a la franquicia de los Gigantes, ¿qué está haciendo la franquicia, valga la redundancia, para tratar de cubrir ese pequeño hueco de esos jugadores que serán esenciales a medida de la temporada, tomando en cuenta que ya el torneo de Lidón arranca en próximas semanas? Eso se trabaja desde temprano. En el caso de nosotros empezamos a proyectar desde marzo y abril quiénes son esos jugadores que están en Grandes Ligas o que proyectan ser llamados en algún punto a Grandes Ligas. Y tú identificas cuáles equipos de esos están compitiendo o no. Y no solo los Grandes Ligas que están compitiendo. Las Grandes Ligas ahora, la temporada regular, acaba el día 5. Eso es prácticamente una semana antes del torneo de nosotros. Nosotros arrancamos el sábado 15. Y no es verdad que esos Grandes Ligas que terminen el día 5, aunque no vayan a playoff, no se van a tomar por lo menos una semana y 10 días de descanso antes de integrarse con su equipo de Grandes Ligas. Es lo justo y es lo lógico. Entonces nos hemos preparado con ese núcleo de nosotros que no tiene limitaciones, jugadores que están en México, jugadores que quizás están agentes libres, pero que se mantienen en el verano preparándose para invierno. Y también jugadores jóvenes nivel AA, que ya están listos para invierno. Algunos de AAA también, aunque AAA también acaba tarde, para compensar esas ausencias. Y también el nivel de los importados que traemos es de un alto nivel, pero nos enfocamos mucho en jugadores también que no estén dentro de esa burbuja del sub y baja de Grandes Ligas, porque entonces no compensaríamos esas ausencias, no tendría mucho sentido para nosotros. Pero ustedes ven el caso de Tito Polo, que es un centerfield que juega en México, que sabíamos que iba a estar de la primera semana de entrenamientos. Urrutia también, otro bate importado de la primera semana de entrenamiento. En el Stone, que es el caso de Hanser Alberto, nos cubrimos con Liober Peguero, que es un joven que debutó este año en Grandes Ligas y terminó en AA, ya se integró ya a los entrenamientos, listo para Opening Day. Tenemos otros jugadores jóvenes alrededor del Stone, como Julio Carreras, nuestro segundo pick del draft, Juan de Javier, una firma que hicimos como agente libre, estaba también jugando a nivel de AA y un poquito de AAA. Y el cambio de Iván Castillo viene por ese sentido, que fue un cambio múltiple, pero pensamos en Iván Castillo como un jugador a integrarse más temprano que un Hanser Alberto y otro infield que esté por ahí por Grandes Ligas, que nos va a ayudar mucho en todo el infield y puede jugar diario o campo corto si es necesario. O sea que por ahí fuimos supliendo esas ausencias, sobre todo desde que nos enteramos desde que fue oficial el hecho de que la liga iba a empezar el día 15. Nosotros sabíamos que era muy difícil contar con tipos que estén a nivel de Grandes Ligas para Opening Day. Jesús, en los cambios de la pausa, desde el final del torneo pasado hasta ahora, yo quiero que tú me comentes qué es lo nuevo que llegó a los Gigantes que ustedes van a utilizar en rota regular y quiénes se fueron. Son dos preguntas en una. ¿Quiénes del equipo pasado salieron y quiénes llegaron? Por favor. Salió mucha gente, no solo vía cambio. Nosotros tuvimos que dejar en libertad algunos 17 jugadores fuera de lo que seleccionamos en cambio por la naturaleza del juego
la lista de reserva tiene un límite de 100 jugadores, más los jugadores franquicia lesionados. Y para tú cumplir con ese límite siempre tienes que hacer movimientos. Así de notoriedad tuvimos que dejar libre a Bulín Rosario porque ya entendíamos que teníamos cómo suplir ese rol a lo interno del equipo, ya con un receptor o un bate derecho, como él bien lo hizo saliendo de la banca. Y vía cambio, nosotros nos desprendimos de algunas piezas como Otto López, Jordani Valdespín, hombres como Luis Jiménez también, y Domingo Tapia. También un zurdo Junior García. Hicimos 3 transacciones, esos fueron más o menos los nombres de más impacto ahí. Y siempre con la mira puesta en volver a competir. Y también con esos factores específicos de lo temprano que va a terminar la temporada y siguiendo con la filosofía de nosotros, de tener ese talento de temporada completa, pensando no solo en lo que ya conversamos, sino también en que el límite de importados es 10 y cada cambio que tú puedas hacer que te ahorre traer un perfil de importado en una posición específica te permite traer importados en otra. Nosotros teníamos que traer muchos abridores y por eso hicimos el cambio de Jumbo Díaz y Fernando Rodney, porque no íbamos a poder traer más de 3 o 4 relevistas al mismo tiempo. Y entendíamos que esos eran jugadores ya de temporada completa que bien usados a ser bien útiles en el bullpen ahí para preservar ventajas mientras estemos ganando. Y el cambio ya de Michael Hinoa fue por esa misma línea, un pelotero de bullpen de la liga sin limitaciones, para no tener que depender solamente de un bullpen importado, como ya dije. Y yo creo que el cambio de más impacto por los jugadores que envolvió de lado y lado, que ambos conjuntos se fortalecieron bastante, cada uno buscando lo que necesitaba, fue el cambio de Luis Liberato. Ahí no tuvimos que depender de un jugador de la talla de Jordani Valdespín, uno de los mejores bateadores todavía actualmente de la liga. Otto López, Eloy Jiménez, un hombre que había sido de impacto para la franquicia, entre otros jugadores, incluso Elier Hernández que debutó ahora en las mayores, pero ya estábamos viendo la configuración del roster y nosotros queríamos agregar velocidad y jugadores dinámicos de la línea central como Liberato y Iván Castillo, teniendo en cuenta que Siri es un hombre que se puede meter muy lejos en los playoffs, por así decirlo, y Liberato ya entrar un poco más temprano. Y aparte de eso, rejuvenecer el núcleo. Nosotros tenemos un núcleo muy veterano que entendemos que todavía tiene que dar, pero tenemos que ya ir creando un relevo para tener un éxito sostenible y hombres capaces de producir ya disponibles en la liga. Pasa algo con los jugadores jóvenes. Usualmente cuando tú adquieres un joven en el draft, está muchos años, no de participar, porque participa, y pueden ser de impacto, pero te lo dan un mes, están a muchos años de ser regulares. En ese cambio de Iván Castillo y Liberato tuvimos la ventana de adquirir jugadores en su prime, 25, 26 años de posiciones premium, ya sin ningún tipo de limitaciones para los gigantes, que ya unido a los otros jóvenes de nosotros que van subiendo, nos van dando un buen núcleo de jugadores jóvenes que complemente el de veteranos de ahora, pero que va a ser la cara del conjunto a futuro. Pero tú mencionas a Liberato, a Iván Castillo, a Jumbo, a Fernando Rone, a Michael Lineo. Tú estás mencionando peloteros de roster regular. O sea, no es gente de segunda ni de tercera, sino en la Liga Dominicana, pues son gente que necesariamente van a estar ahí en primera línea, ¿no? Muy importante eso. Es así, son jugadores ya probados, jugadores que ya saben a lo que viene en Liga de Invierno y han estado en escenarios diferentes. Por ejemplo, el caso de Jumbo y Fernando Rodney son hombres que han ganado, que han estado en serie finales, han estado en serie del Caribe. Y nosotros sabemos que a esa hora de uno verse en un playoff o un juego de desempate o hasta en un mini playoff, que no es la meta, pero podría pasar, esos son hombres que van a estar ahí y pueden desempeñarse mejor que cualquier importado porque dominan ese escenario. No es fácil cuando tú tienes un estadio lleno, un juego de Águilas y Gigantes, el estadio vociferando Águila campeón, no es para todo el mundo. Y esos son hombres que dominan ese tipo de escenario. 2 temporadas en forma consecutiva Jesús visitando la final, una pierden en contra de las Águilas Ibaeñas en el Julián Javier, la segunda entonces ganan en el Tetelo Vargas en contra de las Estrellas Orientales. ¿Entiendes tú que esos 2 campeonatos también en forma consecutiva han despertado el interés de algunos jugadores estelares que pertenecen a la franquicia de dos finales, 2 campeonatos, no, 2 finales? Dos finales, un campeonato? ¿Ha despertado eso quizás el interés de algunos jugadores que pertenecen a la franquicia? Y yo creo que lo que se ha creado en el equipo y a raíz de los éxitos, porque el éxito siempre llama la atención de manera positiva, llama esa atención de esos jugadores de Grandes Ligas y lo motiva. Por ejemplo, Marcelo Zuna tenía ya muchos años fuera de invierno.
se integra el año pasado y se ha contagiado del ambiente del equipo y la atmósfera que se respira en ese clubhouse y ya quiere jugar otra vez, aún después de jugar el año completo en Grandes Ligas. Y eso es así, los jugadores se han motivado, ven el ambiente, ven las fotos. Cuando un jugador de Grandes Ligas ve que Marcell Ozuna se va a integrar y lo dice públicamente, también él se motiva y tiene un acercamiento. Pero más que el éxito, yo creo que es las puertas que se han abierto, el trato que se le está dando a los jugadores, no solo gerencial, sino desde el coaching staff y desde la presidencia y los dueños. Y eso es una voz que se corre realmente. Y los jugadores se sienten contentos, se sienten cómodos en el equipo y se van hablando uno a otro. Y ya, por ejemplo, Marcell Ozuna le puede decir a Ketel Marte, mira, las cosas allá son así, así, vale la pena jugar. Eso pasa. Es más fácil la gerencia. Carlitos, Carlos. Vladimir Valentín, un histórico, ¿no? Toletero del béisbol japonés, fue anunciado recientemente por los Gigantes como parte de su pelotón de jugadores importados, pero llama mucho la atención el número de que solo ha participado entre Japón y verano en México 81 partidos en sus últimas 2 temporadas en el béisbol profesional, pero que por su perfil de años pasados, evidentemente, llama la atención a ser un jugador de invierno. Sabiendo sus limitantes en tiempo reciente, ¿qué exactamente visualizó el equipo y qué podría surgir de él, ¿no? Para lograr éxito en la pelota invernal, que es al final lo que se quiere. ¿De quién estamos hablando, Jesús? Vladimir Valentín. ¿Vladimir qué? El veterano curazareño, Vladimir Valentín. Ese es el ok, hombre sí, sí, ya sé, Jorronero. Sí. De jonrones en Japón y eso. Ya sé. Esa pregunta es interesante porque quizá no es una firma, es una firma típica, por así decirlo, pero estábamos buscando lo mismo que explicamos ya en una pregunta previa, de tener jugadores disponibles para principios de temporada. Nosotros entendíamos que teníamos que suplir ausencia de bates derechos, sobre todo el de Marcell Ozuna. Nuestro line-up cambió cuando entró Marcell para noviembre, diciembre y enero, y estamos muy cargados de zurdos. Incluso algunos jugadores como Liberato y Alquerismo son zurdos. Urrutia, que ya es parte del núcleo del equipo, es zurdo. Queríamos integrar jugadores que batearan a la derecha con cierto poder y dentro de los perfiles que buscamos, que no estuvieran dentro de esa burbuja de Grandes Ligas en 40-man rosters, que tienen mucho riesgo de caerse antes de la temporada, ese tipo de importados o de atrasar su llegada si suben a Grandes Ligas. Fue el bate más interesante que encontramos por lo siguiente: un jugador de poder para un estadio ofensivo, ya ha jugado en la liga, estaba activo al momento que conversamos con él. Él fue a México, desde que cayó en México empezamos a indagar y a evaluarlo. Incluso uno de nuestros asistentes, que es scout, fue y lo vio. Y teníamos la data también avanzada de su velocidad de salida del bate, el porcentaje de contacto duro que estaba logrando en los entrenamientos. Vimos cómo arrancó la temporada también. Pasaron algunas cosas y él no terminó con el equipo por algunos inconvenientes ahí entre el equipo que no conocemos a totalidad, pero vimos en ese espacio de tiempo de juego en México, tanto en los entrenamientos como en los juegos que jugó en temporada, perdón, que mantuvo un nivel similar de producción al que mantuvo en Japón sus últimos 2 años allá, tanto en Grandes Ligas de Japón como en la Liga Menores de Japón. Y es un hombre que toma muchas bases por bolas, porcentaje de envasarse alto y un porcentaje de slugging alto. Fíjense que en esos 2 años en Japón, tanto arriba y abajo, el slugging rondó los 800 puntos, ahora en México 850, cerca de 900. Y entendemos que él puede traducir eso en un slugging de 800 en la Liga Dominicana, en el Julián Javier. Nosotros entendemos que puede ser un arma ahí por esa vía. Ok, Jesús, dos preguntitas. En mi turno de ahora, ¿cuándo llega el manager Urueta, Luis? A finales de esta semana, él acaba su compromiso con Arizona el día 5, todavía está en Grandes Ligas, y él siempre se toma un día, quizás 2, pero a más tardar llega aquí el día 8. Okay. Si no llega el día 7, que es lo más probable que ese sea el día. Ok, eso es el sábado más o menos. La otra pregunta es, con tantos peloteros dominicanos desempleados que hay en el mercado de los trabajos, ¿tú crees que se visualiza a corto plazo en la Liga Dominicana reducir el número de importados o no? Yo diría que no sería coherente, porque el problema está no en el número de jugadores nativos disponibles, así como hay muchos desempleados y jugadores que están disponibles. Tú tienes una gran cantidad de jugadores que cada vez más están menos disponibles, cuya disponibilidad es menor, porque las Grandes Ligas están más exigentes, más restricciones en ligas menores, y también hay una tendencia ahora
de subir a los jugadores más rápidos porque ha mejorado mucho lo que es el desarrollo, realinearon las ligas menores y ahora un prospecto que quizás te jugaba béisbol de invierno de 2 a 3 temporadas, te juega una o no te juega ninguna si se establece en Grandes Ligas. Fíjense los casos de jugadores recientes de 20 y 21 años recibiendo esas grandes extensiones y eso lamentablemente es una realidad, lo saca temprano de invierno. Entonces, por eso yo creo que tiene que mantener esa balanza de importado para tú poder presentar un equipo competitivo. Sigue basándose, Jesús, la gerencia del conjunto de los Gigantes del Cibao en el asunto de los scouts de avanzadas, las estadísticas de última generación en la pelota. Sí, nosotros tratamos de tener dentro de las posibilidades lo más avanzado, tanto desde el punto de vista analítico como del escauteo. Tenemos un staff de escauteo que maneja también ese escauteo de avanzada. Vamos a tener tres scouts de avanzada escauteando la liga completa todos los días y trabajando en hacer los reportes del equipo contrario antes de que nos enfrentemos con ellos. Y tenemos un equipo de analítica también de 4 personas más Baseball Data, que ya tiene varios años con nosotros. Tengo una relación larga con ellos desde que estaba en los Toros y aporta mucho en el lado analítico. Y también estamos tratando de implementar más tecnología. Creo que vamos a tener ya finalmente el Trackman en el estadio Julián Javier, que eso nos va a ayudar bastante. Y estamos tratando también de adquirir el Rapsol para ayudarnos a... O sea, estamos tratando siempre de cada año acercarnos un poquito más a lo que es el béisbol moderno de Grandes Ligas. Ok, Carlitos. Carlos En Moreta. días pasados conversábamos, Jesús, sobre el caso de Ronald Guzmán, quien, un jugador de toda la vida de doble posesión, pasa, ¿no? Y hace su debut en ligas menores como lanzador. Hablamos en un artículo para el listing sobre las probabilidades que podría tener él para lanzar, ¿no? En juegos de invierno y a la misma vez ser un jugador de decisión. Pasan desde aquí entonces, más podría agregar sobre el plan, qué tan avanzado va y si acaso podría existir el, no, si acaso podría existir algún plan combinado entre los Gigantes del Cibao y los Yankees de Nueva York, ya que él ha hecho ese paso jugando para el equipo de Grandes Ligas, exactamente. Y eso es así, eso es lo coherente. Tenemos que respetar la organización a la que él pertenece y también ese plan de trabajo. Lo ideal sería darle continuidad ya con nuestro coaching staff, con el manager Pipo Urueta y nuestro pitching coach Wellington Cepeda. Ya vamos a esperar que Ronald se integre, que él llegue, que él nos muestre lo que tiene y ahí le vamos a preparar un plan. Y sí, claro, siempre en contacto con los Junior Yankees, aunque él va a venir con lo que ellos nos envíen. Pero vamos a estar en contacto. Y sí hay posibilidades de verlo como lanzador. Todo va a depender de qué punto del plan él esté y de que también él se sienta cómodo para ayudarnos por esa vía, porque él es muy consciente y él sabe que profesionalmente él tiene que tener el nivel para competir en Liga de Invierno lanzando, pero también hay formas por decírtelo llanamente, de buscarle la vuelta y ayudarlo en ese sentido, sin dejar a un lado que él va a seguir siendo uno de los principales hombres ofensivos de nosotros, sean designados o en primera base, pero yo le estaba comentando al grupo de operaciones que va a haber formas de ponerlo a lanzar, eso no va a ser tan complicado. Fíjense que Hanser Alberto, que es de nosotros también, por eso pongo el ejemplo, sin querer hacerse lanzador, ya lleva como 10 innings en Grandes Ligas, en juegos abiertos o cuando se han agotado los lanzadores. Yo creo que son cositas que se pueden implementar aquí y ya gradualmente ir subiéndole quizás la responsabilidad que se le da ahí en el bullpen. Muy bien. O sea que los Gigantes van a tener 2 pitchers bateadores. Hanser Alberto y Ronald Guzmán. Eso va a ser histórico en la Liga Dominicana. Está muy Y bien. Hansen incluso le dijo a Jumbo, cuídate que yo te voy a quitar de línea, tía. Ya. Jesús, terminamos. Dime algo si ha hablado con Nelson Cruz y piensa jugar aquí con los Gigantes para preparar. No hemos tenido acercamiento. Queremos No. que se acabe Grandes Ligas para luego hacer el approach. Él sí sabe porque ese mensaje se le ha hecho llegar de que él tiene las puertas abiertas aquí y él ha tenido un contacto constante año a año con la presidencia del equipo y con nosotros también. Pero ya para esos fines queremos esperar que acabe Grandes Ligas. Él tiene su mente muy ocupada solo en el Clásico y en su responsabilidad con los Nacionales de Washington. Ya ahora que él tenga un poquito más de tiempo, vamos a hablar con él, pero lo hemos dicho públicamente y lo vamos a reiterar. El equipo es de él para lo que él lo necesite. Sea ayuda para el Clásico Mundial o para él jugar también aquí con nosotros para prepararse. Muy bien. Me dijo tu padre, Vitelio Mejía, que tú eres muy bueno en historia. Yo quiero saber si eso es cierto. ¿Y cuándo fue la última vez que un equipo de Lidón ganó 2 torneos con corrido aquí? Ese fue el escogido, 2011-2012, 2012-2013. Y esa precisamente... ¿Tú andabas por ahí con el escogido en ese tiempo?
Sí, estuve por Ah, ahí. con Estuve por ahí. Mi Moisés. último año en el escogido fue 2013-2014, que ese año el equipo perdió la serie final contra los Tigres del Licey. ¿Y Pero tú estuve andabas ahí por en... ahí cuando ganaron los dos títulos Sí, yo seguidos? estuve por ahí. Yo inicié en el escogido en el 2009, o sea, yo estuve en los primeros 3 campeonatos de los 4 que ganó Moisés. Y la meta de nosotros es esa, replicar lo que hizo ese equipo. Y hay que romper esa racha, ese maleficio de que el campeón no Pero repite. mira qué interesante. Muy bien. ¿Algo más, Marco? No, ya tenemos el titular con Ronald Guzmán, que quizás podría estar también como lanzador en la pelota Ya. dominicana. Ok, Carlito, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, una preguntita rápida por aquí. Richardson Peña, quien ha sido uno de los brazos principales del equipo, el año pasado no tuvo limitantes con lesiones y no pudo terminar de la mejor manera posible. Ya se integró a los entrenamientos de la franquicia, por lo que me gustaría saber qué se sabe del estado de su brazo y si está completamente recuperado y si podría al mismo tiempo iniciar la temporada desde el primer día. Él está en muy buenas condiciones. Fue uno de los hombres que primero se integró. Él se integró el segundo día de los entrenamientos y está en mucho mejores condiciones que como terminó el año pasado. Por cosas ajenas a él, dolencia física, tenía algunos problemas en la espalda. Luego tuvo un problema en una pierna, pero está totalmente recuperado y creo que al día de hoy, si las cosas no cambian, si él sigue como va, mejor dicho, él va a ser uno de los hombres en la rotación y va a ser el mismo Richardson que todos conocen, un hombre sólido ahí en la lomita, dándonos de 5 a 6 entradas el torneo completo. Gracias a Jesús Mejía, gerente general de los Gigantes del Cibao, y le recordamos a Jesús que el Cibao es gigante. Muchísimas gracias.